a veces perdemos el rumbo, como yo lo hablaba la semana pasada, perdemos el rumbo del verdadero sentido de la vida. Por ejemplo, pensamos que el verdadero sentido de la vida tiene que ver con las posesiones. Si este año te fue bien es porque lograste comprar un carro, lograste, no sé, tener el celular de tus sueños, lograste construir tu casa. Y aunque eso es bueno, queremos tener bienes, o cuántos están de acuerdo conmigo. Queremos tener bienes, por supuesto, tener nuestra casa, tener un carro mejor, tener todo eso, pero en realidad ese no es el sentido de la vida, porque caemos en un error en donde pensamos que valemos por lo que tenemos. Y peor aún, cuando nos comparamos con alguien más y decimos, híjole, mi primo, no, hombre, él ha crecido más y a mí, miren, me va de la patada. Entonces, no, ni te compares con nadie, ni tampoco creas que solo por haber tenido algunos logros materiales ya estás en el lugar que debes estar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, todos queremos tener, y es bueno tener, claro, yo quiero tener, sin embargo, hay muchos que tienen, pero tienen mal. Tienen mal. ¿A qué me refiero con tener mal? Hay gente tan pobre, que lo único que tiene es bienes materiales. O sea, tienen, pero tienen mal porque no son felices. Tienen mal porque no están satisfechos. Y hay un escritor, un autor, una persona empresario que se llama Carlos Kazuga, que es el fundador y dueño de Yakult. ¿Cuántos han probado el Yakult? Bueno, él es el dueño y fundador de esta empresa. Y él dice que para que nosotros realmente podamos bien tener, necesitamos primero bien ser. ¿Qué necesitamos primero? Bien ser. Y después de bien ser, necesitamos bien hacer. ¿Bien qué? Bien hacer. Y entonces sí, bien tener. O sea, bien ser, bien hacer y bien tener. Porque el verdadero sentido de la vida tiene que ver con el ser, con lo que tú eres. ¿Cuántas veces te has preguntado, no solo cuando termina un año, sino cuando pretendes evaluar tu vida, cómo ha estado, te has preguntado, a ver, ¿cómo está mi desarrollo personal? ¿Qué tanto he crecido espiritualmente? ¿Qué tanto ha crecido mi relación con Dios? ¿Qué tanto ha crecido mi relación conmigo mismo? ¿Qué tanto he podido dejar las amarguras y los rencores atrás? ¿Qué tanto he podido enfocarme en lo que realmente vale la pena? ¿Qué tanto he crecido en el conocimiento de Dios? ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Cómo está mi vida de estudio? ¿Cómo está mi trato con mis semejantes, especialmente con mi familia? ¿Sí me explico? O sea, ese es el desarrollo que debería preocuparnos, o más bien dicho, que debería ocuparnos. El poder realmente, antes de pensar en tener, pensar en ser. Porque si soy, entonces hago. Y si hago lo correcto, entonces tengo, pero tengo bien. Tengo de acuerdo a la voluntad de Dios. Muy bien, de esto quiero hablar, quiero abordar el proceso que necesitamos para tener un desarrollo personal integral y entonces, de esta manera, encontrar el verdadero sentido de la vida, el verdadero significado de la vida. ¿Sabías que muchas personas andan por la vida sin entender el por qué viven? Sin entender el verdadero significado o el verdadero sentido de la vida, porque se han enfocado en los bienes, se han enfocado en compararse, en compararse con alguien más y no se han enfocado en ser felices y vivir la vida plena que Jesucristo vino a dar. No se trata entonces de solo tener, se trata de bien tener, y para bien tener necesito bien ser y bien hacer. Pero voy a comenzar abordando
el reto de descubrir quiénes somos. Voy a comenzar abordando el reto, abordando el tema de descubrir quiénes somos para vivir como lo que somos. Y esto nos va a llevar a tener el verdadero sentido de la vida. Cuando hablo del ser, estoy hablando de la esencia. ¿De qué estoy hablando? De la esencia, lo que realmente soy. Estoy hablando de la personalidad, mis rasgos personales, lo que me define. Estoy hablando de mi identidad, quién soy en realidad. Estoy hablando de mis cualidades. A ver, alguien dígame una cualidad de sí mismo. Tenaz. Muy bien. Una cualidad de sí mismo. Responsable. Una cualidad de sí mismo. Trabajador o trabajadora. Disciplinado. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y te fijas cómo a veces es difícil decir cualidades de nosotros mismos, pero eso no es pecado, eso no está mal. Tenemos cualidades que Dios nos ha dado y necesitamos aprender a descubrirlas. Entonces, nos referimos a tus cualidades, nos referimos a tu carácter. Y la palabra carácter viene de tus características como un verdadero hijo de Dios, como un verdadero ser humano, porque te recuerdo que no somos a seres humanos, somos seres humanos. Fíjate, si bien es cierto, tenemos una esencia, te platico. La esencia de nosotros como seres humanos se remonta no, escucha, no al plan o solo al plan de tu papá y de tu mamá. No. No se remonta a tu historia o tu esencia, no se remonta a ese papá que pues por ahí tuvo algo que ver con otra persona y te tuvieron a ti. Metieron las patas, dicen, ¿verdad? O una mujer que, híjole, no sabía que existía el calendario y se le vino el chiquillo o la chiquilla y dijo, yo no la quería tener porque estoy bien jovencito. A ver, ¿a cuántos de ustedes su mamá las tuvo cuando era pues casi una niña? Hay veces que casi niñas se embarazan y tienen al hijo, parece su hermanito. Qué terrible. Yo sé que aquí en Yurecuaro eso no se da, ¿verdad que no? No, en la Ribera sí, pero en Yurecuaro no. Bueno, o sea, pero te vengo a decir algo, tu historia va más allá. Mira, mi mamá siempre nos platica, es sorprendente la historia de mi mamá, me encanta escuchar su historia porque siendo una niña con muchas escaseces en un rancho que se llama La Esperanza, aquí, municipio de Chavinda, pues ella en sus pobrezas, en su situación, siendo una niña, ella dice que se ponía a pensar y decía, ay Dios mío, yo cuando crezca me voy a ir de este rancho donde hay tanta hambre y yo voy a casarme con alguien que no sea de aquí y yo voy a tener hijos y mis hijos no van a sufrir lo que yo sufrí y les voy a dar estudio o sea, ella tenía su plan. Y bueno, cuando nos platica, pues uno se siente contento, ¿verdad? Y luego ella dijo, voy a tener un hijo bien chulo. Y pues me tuvo a mí, que no me escuche mi hermano, ¿verdad? Pero bueno, ella tenía su plan. Pero aunque me gusta esa bonita historia, yo digo, no, ¿sabes qué, mamá? Pues honro tu historia y todo, pero mi historia va más atrás. De acuerdo a Romanos capítulo 8, mi historia y la historia de todos, no nada más la mía, la historia de todos los hijos de Dios tiene que ver con Dios que nos diseñó. Él nos diseñó desde la eternidad. Ya estábamos pensados por Él. Primero, nos diseñó. Segundo, nos predestinó, es decir, nos dio un destino antes de que naciéramos. Tercero, nos llamó. Llegó el momento en que nos dijo, hey, hija, ven a mi camino, ven a mis pies. Nos llamó. Cuarto, nos justificó o perdonó. Y cinco, nos glorificó. En estas cinco partes o estos cinco procesos del llamado y de la creación y del diseño de Dios, se le conoce en teología, que es la materia que estudia sobre Dios, se le conoce como la cadena de oro, la cadena áurea, ¿sí? Y esta cadena de oro que tiene que ver con el diseño, la predestinación, el llamado, la justificación y la glorificación,
es de donde se remonta o a donde se remonta nuestro diseño. Él nos diseñó, estábamos en la mente de Dios, estábamos en el plan de Dios. ¿No te es maravillosa esta noticia? Entonces, todos tenemos una esencia. Mira, los científicos a esa esencia le llaman el MIP. ¿Cómo le llaman? El MIP, M-I-P, que significa el mínimo irreducible de la personalidad. ¿Qué quiere decir? Traducido al español, quiere decir que los científicos han descubierto que todos los seres humanos tenemos algo que no puede ser cambiado. O sea, algo que lo traemos, dicen ellos, no sé de dónde. No sé de dónde, porque no viene ni de papá ni de mamá, sino es algo muy personal, así como la huella dactilar. Así, igual, algo muy propio de la persona, es su esencia. Sin embargo, eso que ellos dicen que no saben de dónde viene, yo sí sé de dónde viene. Viene de la eternidad, de un Dios que nos diseñó y nos hizo únicos y nos dio características únicas a cada uno. Y esa es nuestra esencia. Di conmigo, es nuestra esencia. Pero a pesar de que todos tenemos una esencia divina, que también le podemos llamar diseño original, nuestra personalidad se va formando desde que estamos en el vientre de nuestra mamá y hasta los 10 años más o menos. Se forma nuestra personalidad. Y ahí te va. Hay 4 elementos que forman nuestra personalidad. Para los que están anotando, ahí les van. Primer elemento que forma nuestra personalidad, las experiencias. ¿Las qué? Experiencias. O sea, las cosas vividas. Vuelvo a repetir, desde el vientre de nuestra madre. Ya desde que estamos en el vientre de mamá, por eso es que nosotros no estamos de acuerdo con el aborto. ¿Por qué? Porque un ser desde que está en el vientre de su mamá ya es un ser humano. Y ya siente, ya percibe. Y las experiencias buenas o malas van formando su personalidad. Por eso es importante entender esto. Entonces, número 1, las experiencias, es decir, lo que vivimos. Es el primer elemento que forma nuestra personalidad. Segundo elemento, el ejemplo. El ejemplo. Principalmente el ejemplo de papá, el ejemplo de mamá o de el tutor o la persona con la que te criaste. El abuelito, la abuelita, el tío, no sé. Esas personas, su ejemplo va marcando tu vida. Entonces, el segundo elemento es el ejemplo, lo que vemos. ¿Sabías que nosotros imitamos más lo que vemos que lo que nos dicen? Aprendemos más de lo que vemos que de lo que nos dicen. Si un papá le dice a su hijo, es que no debe ser enojón, y el papá es enojón, el niño no entiende que no es ser enojón, él entiende que es sí ser enojón. ¿Por qué? Porque está viendo el ejemplo en su papá. Y aunque las palabras pueden convencer, el ejemplo arrastra. Entonces, número 2, el ejemplo. Número 3, las palabras. Ahora sí, también las palabras no se las lleva el viento, ¿eh? No. Por eso yo siempre les digo a los papás, cuidado con lo que le decimos a nuestros hijos. Cuidado, yo les decía la semana pasada, es muy importante entender que nosotros tenemos la capacidad de renombrar las cosas. Por ejemplo, si tú dices, ay no, oí en las noticias que el año 2026 va a ser un año de mucha crisis, de muchos problemas, va a ser un año pésimo. ¿Qué estás haciendo? Estás nombrando el año como algo pésimo. Y yo te decía, no es propiamente una cuestión de supersticiones, no, o de palabras mágicas, no, más bien es de actitud. Si yo tengo una actitud negativa ante la vida, si yo digo, ay, no, pues hoy es lunes, hoy ni las gallinas ponen, y hoy va a ser un día bien pesado, porque el trabajo, porque no hay casi venta, porque esto, bueno, ya te estás predisponiendo con una actitud negativa. Pero si tú comienzas a decir, como Dios nos dice una y otra vez en su palabra, fíjate, te voy a leer esto hablando de las palabras. Debido a que amo a mi pueblo, no me quedaré quieto.
debido a que mi corazón suspira por Jerusalén, está hablando el profeta Isaías a Jerusalén, no puedo quedarme callado. No dejaré de orar por Jerusalén hasta que su justicia resplandezca como el amanecer y su salvación arda como una antorcha encendida. Esto que decía Isaías, yo también lo digo de Nueva Visión Yurecuaro. No dejaré de orar por ustedes hasta que resplandezca la justicia de Dios en su vida, hasta que podamos vivir plenamente, hasta que podamos realmente conocer a Dios y disfrutar de su palabra. Pero luego dice, las naciones verán tu justicia y los líderes del mundo quedarán cegados por tu gloria. Tú recibirás un nombre nuevo. Escucha, recibirás un nombre nuevo de la boca misma del Señor. El Señor te sostendrá en su mano para que todos te vean como una corona espléndida en la mano de Dios. Nunca más te llamarán la ciudad abandonada o la abandonada. Jamás. Nunca más te dirán la tierra desolada. Tu nuevo nombre será, fíjate, aquí Dios le dice a Jerusalén, en este caso a través del profeta Isaías, te pongo un nuevo nombre. Tu nuevo nombre será la ciudad del deleite de Dios y la esposa de Dios, porque el Señor se deleitará en ti y te reclamará como su esposa. Qué interesante. O sea, el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, hablándole a una ciudad que era considerada como una ciudad asolada, una ciudad abandonada, una ciudad desamparada, diciéndole, ya nunca más te dirán la desamparada ni la abandonada, te dirán una ciudad de deleite, una ciudad bendecida, llena de gloria. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. Dios quiere darnos una nueva vida, un nuevo nombre. Si a ti te dijeron palabras hirientes, hoy Dios te dice palabras sanantes. Amén. Si a ti te dijeron palabras de amargura, hoy Dios te dice palabras de bendición. Si a ti te dijeron palabras de maldición, palabras de pobreza, hoy Dios te da palabras de riqueza, palabras que te llevan a vivir la vida plena que Dios diseñó para ti, para mí, y que por eso vino Jesucristo. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en plenitud. Para eso vino Él, para tener una vida en plenitud. Entonces, las palabras también forman nuestra personalidad, lo que oímos. ¿Cuántas veces oíste cosas negativas acerca de ti? ¿Cuántas veces oíste palabras hirientes de parte de las personas que más te amaban? ¿Y cuántas veces nuestros hijos están escuchando de nosotros o las personas que nos rodean están escuchando de nosotros palabras hirientes también? Entonces, cuidado con nuestras palabras. Y número 4, la programación. Número 4, ¿qué? La programación, es decir, lo que creímos. Lo que creímos. Así se forma nuestra personalidad. ¿Qué es la programación? Lo que nos creímos. Me programaron, así como un aparato electrónico se programa, así también nuestra mente se programa a través de las experiencias, ya sean negativas o positivas, a través del ejemplo, ya sea buenos ejemplos o malos ejemplos, a través de las palabras, ya sean buenas palabras o malas palabras, y a través de nuestras creencias. Terminamos creyendo cosas absurdas acerca de nosotros. A ver, ¿alguien se anima a decirme una creencia absurda que haya creído en algún momento? Que Dios no existe, por ejemplo. Los amuletos, que este amuleto te va a proteger, o como yo decía la otra vez, ¿no? Que ponte un calzón rojo para que venga la prosperidad. ¿Qué más? ¿Qué más cosas absurdas que creíste? Ahora, acerca de ti, acerca de tu personalidad. A ver, es que tú no eres capaz. Así es, tú no eres capaz. Y nos creemos que no somos capaces. No sirves para nada. Palabras hirientes que eran mentiras y que terminamos creyéndonoslas y que formaron nuestra personalidad. Ahora, te tengo una buena noticia. Así como las experiencias negativas, el ejemplo negativo, las palabras negativas y nuestras creencias negativas formaron nuestra personalidad, hoy le podemos dar vuelta a la ecuación y podemos decir, bueno, pues ahora que yo soy adulto,
voy a buscar buenas experiencias. Por ejemplo, esta es la experiencia Nueva Visión. Esta experiencia que estamos teniendo aquí es una experiencia nueva, una experiencia diferente. Es una experiencia diferente cada domingo, cada día. Perfecto. Esta experiencia nos sirve porque estas experiencias, si vas al retiro espiritual, es una experiencia. Yo sé que a lo mejor tú puedes decir, ay no, qué flojera, y luego gastar, pero es una experiencia diferente. Así como te expusiste a experiencias negativas, hoy exponte a experiencias positivas. Y más aún, ahí te va, que las experiencias, aun cuando sean dolorosas, las puedas ver como una escuela de aprendizaje y no como una queja. Ay, no, es que a mí me pasan cosas tan malas, es que No, estás en un examen, estás en una escuela, estás en un proceso y de todo lo que vives se aprende. Entonces, vamos a tener experiencias para que se forme esa nueva personalidad. ¿O qué digo yo, nueva personalidad? No, para que nos conectemos al diseño original. Seguir ejemplos. Puede ser ejemplo de gente, por ejemplo, de personajes bíblicos. O puede ser ejemplos de personas que están en un nivel de éxito muy grande y que tú admiras. Está bien que tengas buenos ejemplos. O puede ser ejemplos de personas de aquí mismo. Personas de aquí mismo que tú las ves, caray, esta persona yo siempre la veo alegre, quiero seguir su ejemplo. Caray, yo veo esta persona que tiene éxito en los negocios, yo quiero seguir su ejemplo. O sea, seguir buenos ejemplos. Pablo le dice a la iglesia que sigan su ejemplo. Lo que vieron, lo que oyeron y lo que recibieron de mí, esto hagan. Vean el ejemplo que tienen en mí y vean el ejemplo de los demás que son como yo, les dice Pablo. Entonces, sigue buenos ejemplos. Palabras. Pues, ¿qué más que las palabras de Dios? Mira, si tú no lees la Biblia, entonces te estás perdiendo de un tesoro maravilloso donde hay palabras de bendición, palabras de restauración, palabras de sanidad. Y ahorita, mientras yo predico la palabra, esta palabra está causando un efecto en tu corazón y en tu vida. Está sanando tu corazón, está sanando tu mente, porque la palabra de Dios tiene la capacidad de liberar, tiene la capacidad de sanar, tiene la capacidad de restaurar y de bendecir. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Ahora, si tú eres más atrevido, y qué bueno que lo seas, vete en un espejo y tú a ti misma y a ti mismo dite las palabras de Dios. Sí, en lugar de no sirves para nada, eres una persona muy capaz y muy valiosa porque Dios te dio capacidades y necesitas creer lo que Dios dice que eres, lo que Dios dice que puedes y lo que Dios dice que tienes. Palabras de vida, palabras de vida, palabras de vida. En una ocasión, hablando de las palabras, vemos que al Señor Jesucristo le decía a la gente, este es el hijo del carpintero. O sea, hablaban de él de manera despectiva. Este echa fuera a los demonios por el demonio. O sea, le hablaban cosas negativas. Pero Jesucristo una y otra vez, él decía, yo sé para lo que he venido, yo sé para lo que he nacido. Y claro, hablaba de sí mismo como en tercera persona. Siempre Jesús habló de sí mismo como en tercera persona, como diciendo, verán al Hijo del Hombre, que Él vendrá, como si hablara de otro, pero hablaba de sí mismo. Así que tú aférrate a las palabras del Señor. Y esto va a programar o va a reprogramar tu manera de pensar. Va a reprogramar tu manera de pensar. Quiero hablarte un ejemplo. De hecho, mira, esto que estoy hablando de recuperar el diseño correcto, de dejar esa personalidad fallida, esa personalidad dañada, esa malformación de nuestra personalidad, dejarla atrás para recuperar en nuestra vida el diseño correcto, lo que Dios diseñó que fuéramos. Por eso en Lucas 19:10 dice, fíjate, hablando de un hombre, de una historia de un hombre que se llamaba Zaqueo. ¿Cómo se llamaba? Zaqueo. Y Zaqueo era un hombre que las personas lo consideraban muy pecador, muy pecador.
Pero Zaqueo se subió a un árbol para ver a Jesús y Jesús le dijo: Zaqueo, bájate, quiero ir a tu casa. Jesús fue a su casa y comenzaron a criticar a Jesús porque iba a la casa de un pecador. ¿Sí? Pero Jesús llegó y les dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, y dice estas palabras: porque el Hijo del Hombre, como te lo decía, hablaba de sí mismo como en tercera persona. O sea, no dijo porque yo, no, sino dijo porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ya les he explicado que ahí utiliza un artículo neutro, el artículo lo. Lo significa que lo que Jesús vino a salvar o a buscar fue el diseño de Dios, el propósito de Dios que se había perdido en Zaqueo, que se había perdido en la humanidad, que se había perdido en ti y en mí. Y mira, quiero platicarte una historia respecto a esto. Hay un libro muy bonito que es el libro de Ruth. En la Biblia está el libro de Ruth. Cuando tengas oportunidad, lee el libro de Ruth. El libro de Ruth es un libro pequeñito en el Antiguo Testamento, pero que el libro de Ruth fue una historia maravillosa que sucedió en medio de un mundo totalmente desviado de Dios. Una sociedad donde había mucha maldad, se habían alejado de Dios. De hecho, se dice que en esa época cada quien, hablando del pueblo de Dios, cada quien hacía lo que bien le parecía, las cosas a su manera. Yo creo que ahí se compuso esa canción. A mi manera. ¿Sí? O sea, totalmente desviados de la voluntad de Dios. Pero en medio de ese mundo surge esta maravillosa historia del libro de Ruth. Un hombre con su esposa y sus 2 hijos que son felices en su casa, tienen sus propiedades, pero que de repente les viene el infortunio y comienzan a tener mucha necesidad, mucha escasez. Viene un hambre terrible a la tierra de Judá y el hombre se ve obligado a vender todas sus propiedades. Imagínate qué triste llegar con la familia y decirle a su esposa: esposa, fíjate que pues ya no tenemos nada, no encuentro la puerta y voy a tener que vender todo y nos vamos a ir a la tierra de Colombia, a ver si allá hay más vida. Se van a Moab, a la tierra de Moab, ¿sí? Y se va el hombre con su esposa llamada Noemí y con sus hijos. Uno se llamaba Malón y otro Kelión. Uno bien malón y otro bien león. Y se van con ellos, y allá en Moab los hijos se casan, uno con una muchacha llamada Ruth y otro con una muchacha llamada Orfa. Y bueno, se casan y todo está bonito. Ya en Moab pues ya viven un poquito mejor, aunque están rentando o están viviendo de arrimados aquí y allá, o sea, y llega un momento en que escuchan que ya están las cosas mejor, pero para su peor desgracia se muere el esposo. Y después de morirse el esposo, se muere el hijo mayor. Y después de morirse el hijo mayor, se muere el hijo menor. Así que se quedan las 3 mujeres solas. La suegra con sus 2 nueras. Y la mujer dice: bueno, pues nos ha ido peor. Allá en nuestra tierra tuvimos que vender todo, y acá en Moab pues me he quedado ya sin marido y sin hijos. Ya ni siquiera me llamen Noemí, mejor llámenme Mara, que la palabra Mara significa amargada. Llámenme Mara porque estoy muy amargada. Y le dice a sus nueras: váyanse a la casa de sus padres, váyanse con sus papás, que yo me voy a regresar a mi tierra. Y una de ellas, Orfa, sí se regresa con sus padres, pero Ruth no se regresa. Ella se va con su suegra a vivir a Judá. Cuando llegan a Judá, pues ya no tiene nada porque el marido había vendido todo lo que tenía. Ya no tiene nada. Es terrible la historia en esos primeros tiempos. Y ya llegan a Judá y había una ley
en la tierra de Judá en aquellas épocas, que era la ley de la redención. ¿La ley de qué? De la redención. De hecho, esa ley todavía existe en los ejidos. Es una ley, claro, ya no es igual que aquella, pero es una ley donde una persona puede redimir o recuperar los bienes que fueron de su abuelo o de su padre o de uno de sus antepasados. Y tiene el derecho jurídico de ir y decirle al que compró los bienes, las propiedades, decirle, ¿sabes qué? Yo soy hijo de fulano, del dueño original, y quiero que me vendas. Y pues el otro no se puede negar. Eso sí, hay un consejo de la ciudad que se compone por ancianos, así se les llama, no es que sean viejitos, sino que se les llama ancianos. Y el consejo de ancianos, ellos están encargados de ver si la persona que quiere redimir, eso sí, tiene que ser familiar cercano, si la persona que quiere redimir tiene la capacidad económica para comprar todos los bienes que fueron de su antepasado. Bueno, para no hacer larga la historia, un hombre llamado Booz con doble O, se decide a redimir todos los bienes que habían sido del esposo de Noemí. ¿Sí? Pero esto implicaba tener que casarse con la viuda, es decir, con Ruth. Con Ruth, no con Noemí, con Ruth. Y al casarse con Ruth, restaurar el apellido del difunto, porque él era un familiar cercano. Bueno, pues él dice, yo quiero redimir, los ancianos revisan si él es digno, si él tiene todo el dinero para hacerlo, y sí, él redime, se casa con Ruth, y bueno, ahora sí, Noemí, hasta le dan un nieto, y de esa unión de Booz y de Ruth, viene el rey David, y del rey David viene Jesucristo, de esa descendencia. Fíjate qué maravilloso cuando nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios. Entonces, ellos se unen y Booz redime todos los bienes y redime a la familia y redime a Noemí, la mamá, y bueno, todo se convierte en una historia que termina con un final feliz. Pero esa historia, que te vuelvo a repetir, espero que ya la leas tú en tu casa, esa historia se repite o algo muy similar se repite en el capítulo 5 de Apocalipsis. En el capítulo 5 de Apocalipsis. Ya cuando tengas chance, lee el capítulo 5 de Apocalipsis y te vas a dar cuenta de la escena maravillosa. ¿Cómo nos presenta el libro de Apocalipsis en el capítulo 5 esta escena? Dice que está Dios sentado en su trono. Y alrededor de él están 24 ancianos sentados, o sea, un consejo de ancianos. Y de repente, alguien toma un rollo, un libro, pero los libros antes no eran como los de ahora, eran rollos, ¿va? Y toma un rollo que está atado con 7 sellos, que los 7 sellos son 7 cláusulas. Todo contrato tiene cláusulas que deben ser cumplidas, ¿va? Entonces, toma el rollo y dice, a ver, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos? Pregunta esta persona, este personaje. Y dice literalmente ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 5 que ni en el cielo ni en la tierra se halló a nadie que fuera digno de abrir el libro y desatar sus sellos. O sea, ni el arcángel Miguel, ni Gabriel, ni en Yurecuaro hubo nadie capaz. Ni en Zamora tampoco. Nadie en el mundo que fuera digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y dice la Biblia que Juan, el apóstol, que es el que está escribiendo esto, comenzó a llorar. ¿Cómo es posible que no haya nadie que sea digno de redimir, o sea, de comprar la humanidad que originalmente fue creada por Dios? O sea, originalmente no viene del chango, no. Originalmente fue creada por Dios, porque te recuerdo
que tu historia, mi historia como hijos de Dios se remonta a la eternidad. Dios nos diseñó, Dios nos predestinó, Dios nos llamó, Dios nos justificó y Dios nos glorificó. Así que nuestra historia se remonta a la eternidad. Pero, el primer hombre que Dios encargó en la tierra de poder dirigir a la humanidad se llamó Adán. Y el primer hombre, Adán, dice la Biblia, que vendió a la humanidad al diablo. Se la vendió al diablo. Se la vendió al pecado, a la humanidad. Y él, una vez que el nuevo dueño compró, así como en el libro de Ruth, como el esposo de Noemí tuvo que vender todo, así también Adán tuvo que vender todo y el nuevo dueño hizo las cosas a su manera. A su manera las hizo, como a él se le antojó. Y vemos que ahora un personaje está diciendo, a ver, ¿quién es digno de redimir a la humanidad? ¿Quién es digno de comprar la humanidad? ¿Quién es digno de abrir este libro y desatar o cumplir sus 7 sellos, sus 7 cláusulas? Y no se hallaba nadie, y Juan lloraba y decía, ¿cómo es posible que nadie en el cielo ni en la tierra sea digno de desatar estos sellos, de abrir este libro? Y de repente se oye una voz que le dice, no llores, Juan, no llores, porque he aquí que Jesucristo, el león de la tribu de Judá, él es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y dice la palabra, wow, que efectivamente iba saliendo un cordero que traía una herida con sangre. Y ese cordero que Juan vio era Jesucristo, que había sido sacrificado en la cruz del Calvario. Y gracias a su muerte en la cruz, él es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. ¿Cuántos dan gloria y honra al Señor? Y Juan se limpia las lágrimas y efectivamente ve a Jesucristo que pudo, así como vos, abrir el libro. Tenía la capacidad, no económica, sino la capacidad de que él ofreció su misma vida. Dios, el Padre, ofreció a su Hijo para rescatarnos a ti y a mí. Es decir, para redimirnos y poder conectarnos con el diseño original. Que ya no traigas esa personalidad, que ya no traigas todo eso que construyó el pecado en ti a través de malas experiencias, a través de malos ejemplos, a través de malas palabras que te dijeron, a través de una programación de creencias absurdas que, valga la redundancia, te creíste acerca de ti misma, acerca de ti mismo, y eso ha traído amargura, eso ha traído pobreza, eso ha traído rencor, eso ha traído enfermedad, eso ha traído maldición, eso ha traído condenación. Pero Cristo Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, es decir, el diseño original. Compró la humanidad y ahora Él va a reconstruir el diseño original. Ahora, reconstruir el diseño original implica un doble trabajo, porque ahora que ya compró otra vez a la humanidad, todos esos terrenitos que somos nosotros, ya traemos construidas un montón de cosas absurdas, que ahora para que Jesucristo vuelva a construir en nosotros, se ocupa destruir, se ocupa derribar. ¿Derribar qué? Derribar argumentos, derribar fortalezas, derribar creencias, derribar altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y pensamientos que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Me estoy explicando? Quiero leerte y con esto terminar algunos pasajes bíblicos para corroborar esto que te estoy diciendo. El primero está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19. Pues ustedes saben que Dios pagó. Fíjate lo que está diciendo. La historia que les acabo de platicar de Ruth y de Apocalipsis 5, aquí lo está explicando Pablo. Dice, pues ustedes saben que Dios pagó el rescate para salvarnos de la vida vacía que heredamos o que heredaron de sus antepasados. ¿Cómo heredamos esa vida vacía? A través de malas experiencias, a través de
malos ejemplos, a través de malas palabras y a través de creencias absurdas que nos creímos y que así se formó nuestra personalidad. Entonces, fuimos rescatados, fuimos salvados de esa vida vacía, sin sentido, de esa vida sin sentido que heredamos de nuestros antepasados. Y dice el siguiente versículo, no fue pagado, el rescate no fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor. O sea, el oro y la plata pierden su valor, sino que fue pagado con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Sí, dale fuerte la gloria y la honra al Señor. Dios quiere rescatarte de la vida vacía, de la vida sin sentido que tú vivías por las experiencias y las malas cosas que vivimos con nuestros antepasados. Siguiente pasaje de la Biblia, un versículo muy conocido, Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice, hablando también de este tema, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Wow. No imiten. ¿Te acuerdas que una de las formas que se forma la personalidad es por el ejemplo? Porque imitamos lo que vemos. Imitamos lo que vemos. Entonces dice aquí, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios, miren, ahí cuando dice dejen que Dios está diciendo que nosotros tenemos voluntad, tenemos libre albedrío. Y nosotros los seres humanos podemos resistirnos. Podemos decir, no tengo tiempo, no quiero. Pero ahí nos está diciendo, deja que Dios, a ver, dile al que está a tu lado, deja que Dios renueve tu entendimiento. Wow, bueno, transforme tu vida. Ahí dice, fíjense, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Wow. ¿Qué es lo que Dios está haciendo a través de su palabra? ¿Qué es lo que Dios está haciendo a través de la oración? ¿Qué es lo que Dios está haciendo a través de cuando tú estudias la Biblia, cuando tú te congregas? Cambiando tu forma de pensar. ¿Cómo le hago yo para no dejar que Dios cambie mi forma de pensar? Pues no leer la Biblia, no orar, no prestar atención a la predicación. Entonces me estoy resistiendo, estoy en otro lado, estoy pensando en los frijoles, estoy pensando que ahorita me voy a salir a la plaza y voy a irme a comer un elote. Y la palabra, bien, gracias, entra por aquí y sale por acá y no hace ningún efecto. Pero no, nosotros vamos a dejar que Dios nos transforme en personas nuevas. ¿Cuántos queremos ser personas nuevas? Vamos a dejar que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiarnos nuestra manera de pensar. Y ojo, cuando esto suceda, va a acontecer algo maravilloso. Entonces aprenderemos a conocer la voluntad de Dios. ¡Wow! Y te digo una noticia maravillosa, la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. O sea, Dios quiere lo bueno y lo agradable y lo perfecto para ti. No lo bueno desde tu punto de vista. No lo agradable desde tu punto de vista. Y a ver, ¿cuántos se animan a decirle, gracias Señor por no hacer las cosas a mi manera? Wow. A ver otra vez, puedes decirle conmigo, gracias Señor por no hacer las cosas a mi manera. A tu manera es mejor. A tu manera es mejor, aunque a veces no lo entendamos. Aunque a veces no lo entendamos. Pero a su manera es mejor, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y por último, fíjate, si estos, wow, nos están abriendo el panorama, esto último te va a dejar con los ojos cuadrados. Colosenses capítulo 2, versículos del 11 al 15. Cuando ustedes llegaron a Cristo, ¿cuántos ya llegaron a Cristo? No es lo mismo llegar a la iglesia que llegar a Cristo, ¿eh? No es lo mismo. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados. Fueron circuncidados. Está hablando de la circuncisión. Pero no mediante un procedimiento corporal. No se me asusten. No crean que voy a traer el machete ahorita. No fue un procedimiento corporal.
Ahora, no confundas la circuncisión con capar. No es capar. Sí, no. Es nomás quitar el prepucio, así se llama. Es una higiene para el hombre, pero aquí no está hablando de eso. Lo está poniendo como ejemplo, pero en realidad está hablando de una circuncisión espiritual. Dice aquí, Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Ya nos la quitó. Nos quitó la naturaleza pecaminosa. Eso sí, a veces andamos, ay, ¿dónde está mi naturaleza? ¿Dónde quedó? ¿Dónde la aventaste, Señor? ¿Verdad? Yo me acuerdo cuando a mí me quitaron, yo le decía mamila, el Bibi. Yo me acuerdo cuando me lo quitaron, ¿eh? Tenía 15 años. No, no se crean. No se crean. No se crean. Tenía 2 años y me acuerdo. Fue algo que me impresionó, que me acuerdo cuando una tía mía, mi tía Lupita, hermana de mi mamá, la menor, me lo quitó y me dijo, ya lo tiré, allá cerca de mi casa había una barranca, le decíamos como un arroyito así de aguas negras, y me dijo, ya lo tiré a la barranca, y yo me salía a buscarlo a la barranca. ¿Dónde está mi mami? Así andan muchos, ¿verdad? Dios nos quitó cosas que nos hacían daño y ya andamos buscándolas, llorando. No, tranquila. Si Dios te quitó eso es porque te estaba perjudicando, te estaba dañando, no lo busques. Entonces, Él quitó de nosotros esa naturaleza pecaminosa. Y luego dice, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Fíjate, ¿qué está implicando lo que aquí dice la Biblia? Esa redención, ese desconectarnos del diseño incorrecto y conectarnos otra vez al diseño original. Lo que está diciendo Pablo aquí, que es como si hubiéramos muerto, ya moriste a esa vida. El haberte quitado tu naturaleza pecaminosa es haber muerto la persona que tú eras. Ya moriste. Dile al que está a tu lado, tú me estás viendo como que estoy aquí, pero yo ya no vivo. Ya estoy muerto para el pecado. Ya estoy muerto para la maldad. Ahora vivo, pero vivo para Dios, porque Él me resucitó para vivir una vida nueva. Me resucitó para conectarme al diseño original. Me resucitó para estar con Él. ¿Y cuál es mi confianza? No confío en mi poder, confío en el gran poder de Dios, que fue el que levantó a Cristo de los muertos. Mira, si el gran poder de Dios fue capaz de resucitar a Cristo de los muertos, el gran poder de Dios es capaz de levantarte de esa amargura en la que estás, de levantarte de esa enfermedad en la que estás, de levantarte de cualquier situación. No hay nada imposible para Dios. Pero ¿qué digo que a ti te puede levantar? También a esa persona que tú le puedes compartir el amor de Dios. Ve y háblale del amor de Dios, porque Dios puede levantarlo de esa vida si él o ella tan solo decide creer en Jesucristo. Su vida va a cambiar, va a morir toda esa vieja naturaleza y va a vivir una vida nueva en Cristo para disfrutar la vida plena que Él nos ofrece. Y dice el siguiente versículo, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él nos perdonó y nos dio una vida nueva con Cristo. Versículo 14. Él anuló el acta. Ah, caray. O sea, en ese rollo con cláusulas, había cláusulas en esa acta que tenía cargos contra nosotros. Y Él las eliminó clavándolas en la cruz. ¡Wow! O sea, la muerte de Jesús en la cruz representó terminar con esas cláusulas negativas que había contra nosotros, con esas cosas negativas que te habían dicho de que no servías para nada, con esas cosas negativas que te habían dicho de que Dios no existía, de que venías del chango, de que
eras un inútil, de que eras lo peor. Eso fue crucificado en la cruz. Él clavó en la cruz tu naturaleza pecaminosa. Toda amargura se fue en la cruz. Todo rencor se fue en la cruz. Toda cosa mala se fue en la cruz y ahora tú has resucitado con Cristo para vivir una vida nueva, una vida plena, una vida conforme a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y por último, versículo 15, de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Para Nueva Visión, para esta casa, esa es nuestra tarea. Para mí, para mi esposa como pastores, esta es nuestra tarea. Conectarte a tu nueva naturaleza, conectarte a este nuevo diseño, conectarte al dueño original, no al diablo que compró la humanidad. No, ya Jesucristo vino a morir para redimirnos de ese dueño y conectarnos con el dueño original, que es Dios. Conectarnos a la personalidad y a la esencia original, a la identidad original, porque el sentido de la vida es descubrir quiénes somos. Y vamos, quiero que levantes tu mano conmigo y le digas a Dios: Señor, ayúdame. Yo quiero realmente conectarme a tu propósito. Yo no quiero vivir sin sentido. Y yo sé que tú me has traído a esta casa y tú me has traído a tu camino para que yo pueda aprender a derribar de mi mente todo argumento, toda fortaleza, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, que yo pueda, Señor, pensar como tú, hablar como tú, vivir como tú, ser como tú me diseñaste que yo fuera. Padre, hoy yo decido vivir una vida nueva contigo. Yo abro la puerta de mi corazón, invito a Jesucristo a que viva dentro de mí y hoy quiero comenzar conectado a la voluntad del eterno Dios. Quiero morir a mi vida pasada y quiero vivir una vida nueva con el gran poder de Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos, porque yo y toda la humanidad fuimos redimidos por la sangre de Jesús para conectarnos al nuevo diseño, al diseño original, al Dios eterno, al Todopoderoso. En el nombre de Jesús, yo declaro tu gloria, yo declaro tu grandeza, oh Dios, y me conecto a tu esencia, me conecto a tu personalidad, a tu identidad, a tus cualidades, al carácter de Cristo, para yo poder vivir una vida plena. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero vivir experiencias que favorezcan mi desarrollo espiritual. Yo quiero seguir el ejemplo de Cristo y el ejemplo de todos los que se conducen de acuerdo a su voluntad. Yo quiero vivir y hablar palabras de vida, palabras de bendición, palabras de restauración, palabras de bendición y de abundancia en el nombre de Jesús, palabras de perdón. Y yo quiero que mi mente sea reprogramada para pensar como tú. Padre, en el nombre de Jesús, quiero ser transformado en una nueva persona al cambiar mi manera de pensar. Cambia, yo dejo que tu Espíritu Santo cambie mi manera de pensar. Yo dejo que tu Espíritu Santo transforme mis creencias y tú me permitas, Dios, poder vivir la vida plena que diseñaste para mí y yo permita que tu Espíritu Santo lo haga. Padre, hoy declaramos vida, hoy declaramos bendición y hoy declaramos en el nombre de Jesús que somos libres por la sangre preciosa de Jesucristo. Vamos a adorar a Dios. Vamos a decir en el nombre de Jesús, las cadenas caerán, porque solo en el nombre de Jesús hay poder y autoridad. Dilo con fe, dilo con autoridad. En el nombre de Jesús las cadenas caerán. En el nombre de Jesús vidas se completarán. En el nombre de Jesús las cadenas caerán. En el nombre de Jesús vidas se completarán. Sí.
está en Cristo. Su espíritu. Su espíritu está aquí, tú eres libre, eres libre. Su espíritu está aquí, tú eres